Bienvenido a Chaco Rural. Hoy te traemos una nueva edición de todo lo acerca de la agricultura y ganadería en el Chaco. Y hoy vamos a hablar específicamente del barbecho. Y todos los productores saben obviamente que se necesita un buen barbecho y saben qué es un barbecho. Pero vos, que no sabes qué es un barbecho, hoy vamos a aprender de las técnicas y las estrategias que se usan. Así que te doy la más cordial bienvenida a este programa y vamos a ver lo que es un buen barbecho. Síganme. Ya me encuentro acá con el ingeniero Leonard y él es un especialista en el tema de barbecho. Así que él hoy nos va a guiar con este tema, nos va a enseñar todo lo que nosotros tenemos que saber para qué es lo que conlleva un buen barbecho. Así que muy bienvenido, ingeniero, a este programa. Y ya vamos con la primera pregunta. ¿Cuál es el objetivo de un buen barbecho? Bueno, buenos días. La práctica del barbecho consiste en acumular agua en el suelo. Básicamente se busca almacenar la agua de lluvia previa al cultivo para generar así una reserva de humedad y que le sirva al cultivo en la primera fase en donde se inicia y se desarrollan las plántulas. Muy interesante, muchas gracias. ¿Y en dónde mismo y cómo se hace la agricultura acá en el Chaco? La agricultura en el Chaco se caracteriza básicamente por dos ambientes. Digamos, nos enfocamos a la parte del Chaco central, en donde están situadas las cooperativas. Y ahí los ambientes de producción hoy día son, por un lado, el suelo arenoso, donde predomina la textura arenosa, y los suelos francos, pudiendo ser limosos arcillosos, de textura más fina y donde normalmente se desarrolla el monte, ¿sí? Entonces, en las zonas arenosas hacemos cultivos como el maní, sésamo, sorgo, y en la parte de textura fina o digamos suelos de monte hacemos soja, chía, sorgo, maíz, algo de sésamo también y otros. Muy bien, muchas gracias. Y si hablamos un poco de lluvia y de agua, ¿cuántos milímetros más o menos necesita cada cultivo? Bueno, un sésamo aproximadamente necesita 400 a 550 milímetros para generar una buena cosecha. Un maní en el mismo ambiente requiere de 500 a 700 milímetros. En otros ambientes, la soja, digamos en los ambientes de suelo pesado, la soja necesita 450 a 700 milímetros. El sorgo necesita 450 a 650. El sorgo se destaca como uno de los cultivos más rústicos, de menos requerimiento en el Chaco central. El maíz necesita 500 a 800 milímetros. El algodón 700 a 1300 milímetros. Y la chía al menos 400 a 500 milímetros por ciclo productivo. Muy interesante. Y como que ya estamos hablando de lluvia, ¿qué cantidad de lluvia lo que tenemos acá en el Chaco? O las precipitaciones, ¿en qué nivel tenemos acá? Bueno, la media general anual tenemos alrededor de 830 milímetros, pero tenemos una distribución muy puntual sobre 5 o 6 meses en el verano, que irían más o menos de noviembre, diciembre hasta aproximadamente mayo. Ahí básicamente se concentra 80 a 90% de la precipitación total del año
y es donde tratamos de hacer los cultivos hoy día. En promedio tenemos una lluvia de 100 milímetros en noviembre, otra de aproximadamente 80 en diciembre. En enero seguimos con mayor cantidad, va a 130 hasta 150. En febrero en promedio tenemos también 130 a 160 milímetros y en marzo 100 a 140. Después va cayendo un poco en abril y mayo, bajándose hasta 70 a 80 milímetros y prácticamente es eso lo que conforma la lluvia de un año en promedio. Entonces la sumatoria nos da esos 500, 600 milímetros que requerimos para cada cultivo y almacenando las lluvias de octubre, noviembre y diciembre tenemos una reserva inicial como para que el cultivo se desarrolle bien al inicio. Muy bien, muy interesante. Entonces, con esta estadística nos vamos a un breve corte comercial. ¿Qué te parece, Leonard? Vamos a ver unos comerciales. Perfecto. Hoy en Chaco Rural el tema barbecho y estoy con el ingeniero Leonard que nos está hablando del tema. Te pregunto, ya que estamos hablando de lluvia, ¿toda la lluvia que cae entra efectivamente al suelo o se va a algún lado? Buena pregunta. La infiltración de la lluvia depende un poco de la condición estructural de cada suelo y también de la humedad en ese mismo momento. Pero a modo de información, tenemos un dato de conductividad hidráulica y nos da una pequeña percepción de cómo es la infiltración o a qué velocidad infiltraría una agua de lluvia. En suelo arenoso, por ejemplo, necesitamos 1,7 minutos para mojar 1 centímetro en el suelo. Y en el suelo de monte o franco limoso, necesitaríamos aproximadamente 16 a 17 minutos para mojar 1 centímetro en el suelo. Muy bien, y entonces, ¿cuántos milímetros pueden retener nuestros suelos chaqueños? Como dato orientativo, manejamos que en 1,5 metros aproximadamente podemos almacenar 90 a 120 milímetros de agua útil para la planta. Y en los suelos de monte o limosos, franco-limosos, podemos almacenar aproximadamente 220 a 250 milímetros de agua útil en 1,5 metros de profundidad. Como dato orientativo tenemos que el 50% de esa agua es de fácil absorción. La planta no hace mucha fuerza para absorber el agua. Y los otros 50% sí la planta necesita hacer un gasto energético mayor para absorberlo. Ingeniero Leonard, ¿de qué depende un buen barbecho y un buen almacenaje de agua en el suelo? Dependiendo del punto de vista puede depender de varias cosas, pero a la hora de la lluvia depende de la tasa de infiltración de un suelo, de la porosidad y de la bioporosidad que hace un gran aporte a la infiltración, que serían las raíces o la vida del suelo, digamos los microorganismos que hacen canales. Depende de la textura para retener el agua y de la cobertura vegetal. También la inclinación o el nivel del suelo hace un gran efecto, porque un suelo más plano va a infiltrar más homogéneamente que un suelo que tenga mucha pendiente. Entonces, ¿qué alcance puede dar al cultivo el agua almacenada en el suelo? Como dato orientativo, con una evapotranspiración de 5 milímetros al día, un suelo arenoso puede retener el agua en 1,5 metros de profundidad por 10 a 12 días para darle ese alcance inicial al cultivo. Un suelo de monte tiene mayor alcance, puede almacenar más agua, puede
o retener el agua con la misma evapotranspiración por 22 a 25 días. Obviamente el cultivo va absorbiendo algo, si no hay cobertura se va evaporando algo de paso, pero todo junto eso suma la evapotranspiración y en 5 milímetros justamente tenemos estos alcances. Si son días muy calurosos, llegamos a mayores niveles de evapotranspiración, pudiendo ser 10, por ejemplo, como dato orientativo, y ahí el alcance en el suelo arenoso son solamente 5 a 6 días para el cultivo, y en suelo limoso, franco, tenemos un alcance de 10 a 12 a 13 días de repente. Muy bien, ingeniero Leonard. Nosotros ahora vamos a una breve pausa y después regresamos con más del tema barbecho. Ya estoy acá con el ingeniero Fernando Fernández de Fernheim y él específicamente nos va a hablar ahora del barbecho químico y directamente en qué consiste el barbecho químico. Bueno, barbecho es el tiempo que pasa entre un cultivo y otro. Nos referimos a barbecho químico cuando usamos herbicidas para mantener la parcela limpia de malezas, que es lo que normalmente buscamos en un barbecho químico, ¿verdad? ¿Y qué tipos de productos se pueden utilizar o cómo se selecciona el producto para realizar este barbecho? Para elegir el producto que vamos a utilizar, primero tenemos que tener en cuenta una serie de factores. Entre ellos es primeramente la maleza foco que queremos eliminar. Aparte de eso debemos conocer muy bien el clima del lote, el tipo de suelo del lote, el cultivo que va a venir después de ese barbecho. Y en base a todos esos factores, elegir el mejor producto para utilizar, para mantener el lote limpio de malezas. Y en resumen entonces, ¿conviene realizar un barbecho químico? En realidad, sí conviene realizar un barbecho químico si tenemos en cuenta todos estos factores: la maleza, el microclima, el cultivo posterior, el costo que queremos invertir y por sobre todo así podemos elegir mejor el producto que más residual nos dé para alargar ese tiempo y tener un lote limpio y libre de malezas, ¿verdad? El objetivo del barbecho químico es mantener la cobertura natural que existe en el suelo, evitar la evapotranspiración, evitar la remoción de esa cobertura que existe, hacer que esa poca cobertura natural que existe cargue agua en el perfil y facilitar después el manejo de las malezas presentes en ese lote. Hoy en día, ¿qué alternativas tenemos al barbecho químico o con el barbecho químico? Bueno, las experiencias nos muestran que existen múltiples alternativas o cultivos de cobertura de invierno o cultivos de servicio que le dicen, que son muy útiles a la hora de sustentabilizar todo el sistema de rotación que venimos utilizando acá en el Chaco. El punto más complicado es saber en la lógica del esquema de producción cómo instalar esos cultivos, porque normalmente no se dan las condiciones. Pero si comparamos el consumo de agua por evapotranspiración en un barbecho químico y el consumo de agua por un cultivo de cobertura, incluso se pueden llegar con cultivos alternativos que están muy similares e incluso tienen mucho más ventajas que hacer un barbecho químico, ¿verdad? Entre ellos podemos citar la incorporación de materia orgánica, el reciclaje de nutrientes, el uso más eficiente de herbicidas para el control de malezas posteriores al cultivo. También podemos mejorar las capacidades físicas y químicas del suelo a través de las raíces, meterle mucho más dinámica al sistema suelo-agua
y múltiples ventajas, ¿verdad? Entonces, ingeniero, ¿qué es más conveniente realizar? ¿Qué clase de barbecho es más conveniente? En realidad, yo, aparte del barbecho, te recomendaría hacer un cultivo de cobertura. Es complicado, es difícil por el clima que manejamos acá en el Chaco, pero tiene muchas más ventajas realizar un cultivo de servicio o de cobertura que realizar un barbecho químico. Muchas gracias, ingeniero Fernando. Nosotros ahora llegamos al punto final de Chaco Rural. Y para esto te quiero invitar, ingeniero Leonard, que vengas también a decir unas últimas palabras para despedirnos. No sé si quieres agregar algo más, algo para decir. Bueno, es un programa o una información muy densa y en la práctica se requiere atender varios puntos. Si quedaron algunas dudas o consultas, estamos abiertos desde la asistencia técnica Fernhem, sea en alemán o en castellano. Bueno, muchas gracias, ingeniero Fernando. No sé si querés dar algunas palabras. No, estamos a la orden y para servir en la asistencia técnica Fernhem. Entonces, muchísimas gracias. Ya no queda nada más que agregar. Les doy gracias, ingenieros, por estar presentes. Nosotros volvemos el próximo viernes a las 19 horas con más Chaco Rural para vos. Así que el próximo viernes a las 19 te espero otra vez. Muchas gracias. Sencoprop, la industria del cuero y derivados, presentó.